¿Por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Has terminado una relación, o una amistad, o un trabajo, o un ciclo de cualquier tipo? Y al cabo de un tiempo te has mirado y has pensado, ¿por qué me vuelve a pasar lo mismo? ¿Por qué si esta vez era diferente? Si esta persona era diferente? Si tú misma te habías prometido que no ibas a volver a caer en esto, y aquí estás, de nuevo, exactamente en el mismo lugar que ya conoces tan bien como para saber que te va a doler. Si alguna vez has tenido ese pensamiento, y me refiero a ese pensamiento específico que mezcla el agotamiento con la incomprensión, que mezcla el ¿cuándo va a terminar esto? Con el ¿qué tiene de malo en mí? Este episodio fue creado específicamente para ti. Bienvenida a De Heridas a Alas, el espacio donde el dolor se convierte en punto de partida, donde la herida deja de ser una condena y empieza a ser el mapa hacia quien realmente eres. Soy Carol y aquí hablamos de lo que nadie nos enseñó, a sanar desde adentro. Si estás aquí, ya diste el primer paso. Quédate, porque este episodio fue creado para ti. Hoy vamos a hablar de los patrones, de esos hilos invisibles que mueven nuestras decisiones sin que nos demos cuenta. Hilos que están presentes en cómo amamos, en cómo pedimos o cómo evitamos pedir, en por qué elegimos lo que elegimos en las relaciones, aunque ya sepamos que puede dolernos. Hilos que operan por debajo de la conciencia con una eficiencia tan perfecta que se sienten como nosotras, no como algo que hacemos. En este episodio vamos a explorar juntas por qué los patrones se repiten aunque tú conscientemente no quieres que se repitan, y por qué solo querer cambiar no es suficiente. ¿Dónde y cuándo se instalaron esos patrones en tu historia? ¿Y por qué el sistema nervioso los mantiene activos sin pedirte permiso? ¿Cómo viven hoy en tu cuerpo? En las microdecisiones que tomas sin pensarlo dos veces, y en las dinámicas que se repiten en tus relaciones. Y el camino real para empezar a transformarlos, no en una noche, no con un insight mágico, sino desde la raíz y con herramientas concretas que puedes usar desde hoy. Esto va a ser profundo. Puede que algunas cosas duelan un poco al principio. Eso es buena señal. Significa que está tocando algo verdadero. Si en algún momento de este video sientes que alguien finalmente lo vio, que alguien está describiendo exactamente lo que tú llevas sintiendo desde hace mucho tiempo, quizás desde siempre, deja un corazón en los comentarios. Eso me dice que esto te está llegando y me importa mucho saberlo. Hay una imagen que me queda de muchas personas que han llegado a un proceso de sanación. Es la imagen de alguien que llega agotada. No agotada por el trabajo o por el cansancio físico, aunque eso también suele estar, sino agotada de sí misma, agotada de preguntarse por qué, después de todo lo que ha intentado, después de todas las conversaciones, de todas las promesas que se ha hecho, de todos los libros leídos, de todas las terapias comenzadas y abandonadas, de todas las decisiones que tomó para no repetir lo mismo, sigue llegando al mismo lugar. Sigue sintiéndose pequeña en el amor. Sigue eligiendo personas que no están disponibles de la manera que ella necesita. Sigue callando cuando debería hablar, o hablando desde el miedo cuando debería soltar. Sigue cediendo cuando debería quedarse firme, o aferrándose cuando debería irse. Y lo que me dice esa imagen no es que algo esté roto en esa persona. Lo que me dice es que esa persona aprendió a moverse en el mundo de una manera que tenía mucho sentido en su momento. Aprendió a sobrevivir con lo que tenía, con lo que había. Y al final de este episodio, quiero que empieces a entender por qué esa sobrevivencia, que fue tu fortaleza durante años, quizás décadas, puede convertirse en el punto de partida de tu verdadera libertad. La historia que reconoces. Ya has estado aquí antes. Empecemos por lo más difícil, el reconocimiento. Porque antes de poder entender de dónde viene algo, tienes que poder verlo. Y ver un patrón propio, uno que llevas repitiendo quizás desde los 20 años, desde los 16, desde mucho antes, puede sentirse al principio como una traición a ti misma, como una confirmación de lo que ya temías, que hay algo en ti que está fundamentalmente mal.
Y quiero que desde ya te diga algo importante. No lo viste antes porque eres ciega, o porque eres torpe, o porque todavía no has aprendido la lección. No lo viste porque los patrones están diseñados para no verse. Operan desde un lugar que está por debajo de la conciencia. Están tan integrados en cómo funciones que se sienten como tú, no como algo que haces. Están tan tejidos en cómo te mueves por el mundo que distinguirlos de quién eres requiere un nivel de distancia interior que toma tiempo y práctica desarrollar. Vamos a ver cómo se ve uno de estos patrones en la vida real. Y voy a pedirte que, mientras escuchas, te preguntes, ¿cuál de estos me suena familiar? Hay personas que se encuentran una y otra vez, eligiendo a personas que no están del todo disponibles. No alguien que sea malo en el sentido obvio, no necesariamente. Puede ser alguien que te da mucho en algunos momentos y muy poco en otros. Alguien que aparece y desaparece, que enciende y apaga la conexión sin un patrón que puedas predecir. Alguien que tiene potencial que tú puedes ver clarísimo, pero que siempre hay algo, su trabajo, su historia, su miedo, sus circunstancias, que le impide estar completamente presente. Alguien que te quiere a su manera, y esa manera nunca termina de ser suficiente para lo que tú realmente necesitas. Y tú, conscientemente, lo sabes. Sabes que no es lo que quieres. Sabes que te duele. Y aún así, algo en ti sigue ahí. Sigue apostando. Sigue esperando. Sigue creyendo que si cambias algo en cómo te acercas, si te vuelves más comprensiva o más independiente, o más divertida o más tranquila, o más interesante o más paciente, quizás esta vez sea diferente. Eso es un patrón. No una mala decisión aislada, no mala suerte, un patrón. O quizás tu patrón se ve diferente. Quizás es el patrón de silenciarte, de tener algo que decir, algo importante, algo que necesitas que el otro escuche, y tragártelo porque no sabes cómo va a ser recibido, porque tienes miedo de la reacción, porque históricamente cuando has hablado, las cosas se han complicado, y con el tiempo has aprendido que es más fácil callar, que el costo de hablar es mayor que el costo de quedarte callada, y que tú, que siempre has sido la que no da problemas, no quieres empezar a darlos. O quizás es el patrón de dar más de lo que recibes, de ajustarte a las necesidades de los demás antes de reconocer las tuyas propias, de decir que sí cuando quieres decir que no, de anticipar lo que otros necesitan y ponerte a ti misma por último, como si tu turno siempre estuviera en la lista, pero siempre hubiera algo más urgente primero. Todos estos son patrones. Y lo que tienen en común es que operan de manera casi automática. No son decisiones conscientes en el momento en que ocurren, son respuestas. Y las respuestas, a diferencia de las decisiones, no pasan por el filtro de ¿es esto lo que realmente quiero? Los momentos que reconoces, déjame ponerte en momentos concretos, porque los patrones no viven en las grandes teorías, no aparecen en los momentos dramáticos solamente. Viven en los detalles pequeños, cotidianos, casi invisibles del día a día. Es ese momento en que alguien que te importa no te responde el mensaje. Han pasado 3 horas, 5 horas, todo el día. Y tú, que estaba trabajando, que tenías cosas que hacer, que sabes perfectamente que la gente tiene vida y no está pegada al teléfono, de repente no puedes concentrarte del todo. Una parte de tu cerebro está monitoreando en segundo plano. Está chequeando el teléfono cada cierto tiempo sin que tú hayas decidido hacerlo conscientemente. Está haciendo cálculos que no pediste. ¿Le habré dicho algo que lo molestó? ¿Estará bien? ¿Me estará ignorando? ¿Cambió de opinión sobre mí? Y cuando por fin responde, cuando ese mensaje aparece, sientes un alivio físico que es casi vergonzoso en su intensidad, como si hubieras estado aguantando la respiración sin darte cuenta, y ahora puedes exhalar, como si el mundo hubiera vuelto a estar en su lugar. ¿Lo reconoces? O quizás es ese momento en que alguien te propone algo que no quieres hacer, una amiga que te pide un favor que sabes que te va a costar tiempo y energía que no tienes, o una pareja que quiere que ajustes tus planes para acomodar los suyos, por segunda o tercera semana consecutiva. Y tú,
Antes de terminar de escuchar la pregunta, ya estás calculando cómo decirle que sí. No porque quieras, sino porque la idea de decepcionar a alguien, de ver cómo cambia su expresión, de sentir que eres la difícil, de que quizás te vean menos, de que el vínculo tambalee, te resulta más difícil de tolerar que el costo de decir que sí. Y luego, después, cuando ya cediste, hay una sensación en algún lugar del cuerpo que no es alivio. Es algo más parecido al resentimiento silencioso o a la tristeza, una pequeña derrota interior que quizás no le dices a nadie, que te guardas y que se acumula. O es ese momento en que quieres enviarle un mensaje a alguien, lo escribes, lo relees, te parece demasiado intenso, lo borras, lo escribes de otra manera, más casual, pero parece que no queda natural, lo borras de nuevo, terminas enviando algo tan distinto a lo que querías decir, tan reducido, tan dosificado, que cuando lo lees ya enviado piensas, esto ni siquiera soy yo. Y sin embargo lo mandaste así, porque el costo de parecer demasiado te pareció más alto que el costo de no decir lo que realmente querías decir. Esos momentos, los reconoces. No son todos iguales para todas, pero hay un tipo de momento que se repite en tu vida con más frecuencia de la que te gustaría. Y cuando lo ves, sabes que ahí está el patrón. El pensamiento que nunca dices en voz alta. Hay un pensamiento que acompaña a estos patrones, un pensamiento que aparece a veces tan rápido, tan integrado en el fondo de la experiencia que casi no la alcanzas a capturar, que se esconde detrás de las acciones, detrás de las emociones visibles, detrás de las decisiones automáticas. Y si pudieras detener el tiempo en uno de esos momentos, en el de la espera del mensaje, en el de decir que sí cuando querías decir que no, en el de mandarte a callar antes de hablar, y entrar al interior de lo que está pasando, ese pensamiento suena más o menos así. Si hago las cosas bien, si no pido demasiado, si no me hago difícil de querer, si me vuelvo más fácil, más liviana, más agradable, menos problema, quizás esta vez el amor se quede. ¿Lo reconoces? No lo diríamos en voz alta así. Suena demasiado vulnerable, demasiado expuesto. Suena a algo que una voz interior nos diría que no debería pensarse. Pero en el fondo, por debajo de la hipervigilancia, por debajo del ceder constante, por debajo del silenciarse o del ajustarse sin fin, hay esa ecuación. Si soy suficientemente buena, si soy suficientemente fácil de amar, si no soy una carga, si doy suficiente, quizás el amor no se vaya. O en su versión más dura y más honesta, si el amor se fue, o si no llegó del todo, fue porque yo no fui suficiente para quedarse. Ese pensamiento no es la verdad, pero para una parte de ti, para una parte muy profunda, muy antigua, instalada mucho antes de que tuviera las herramientas para cuestionarla, se siente como la verdad más real que existe. Se siente como una conclusión que sacaste de la evidencia. Y desde ese lugar, desde esa creencia profunda que ni siquiera sabías que tenías, el patrón tiene todo el sentido del mundo. Porque el patrón es la estrategia que esa parte de ti desarrolló para manejar esa verdad que creía verdadera. No es una falla, es una respuesta aprendida. Quiero que escuches lo que voy a decirte ahora con cuidado, con toda la atención que puedas darle. Lo que describes no es una falla de carácter. No es que seas demasiado sensible, o que te falte madurez, o que no hayas aprendido la lección todavía, o que estés condenada a repetir esto toda la vida porque así eres tú. Es una respuesta que aprendiste en un contexto específico, en un momento de tu vida en que tenías muy pocos recursos para protegerte de otra manera. En un momento en que el mundo adulto y las personas que tenían poder sobre lo que te pasaba eran más grandes que tú, literal y metafóricamente. Y en ese contexto,
La respuesta que desarrollaste fue brillante, fue eficiente, fue lo que tenías disponible. Ajustarte, silenciarte, hiperadaptarte, leer el ambiente antes de moverte, dar más para recibir menos, esperar sin pedir directamente. Todo eso fue, en su momento, una forma de navegar una situación que no podías controlar ni cambiar. Las respuestas aprendidas se pueden desaprender, no de un día para otro, no solo con entenderlo intelectualmente, no con un único video, ni con querer mucho que las cosas cambien, pero sí se pueden transformar, se pueden ver, se pueden nombrar, se les puede quitar el poder automático que tienen, y eso empieza siempre por entender de dónde vienen. ¿Estás lista para ir a ese lugar? El origen real. No para culpar, para entender. Para entender por qué estos patrones existen, tenemos que ir al lugar donde todo empezó. Y sé que cuando digo eso, algunas de ustedes sienten una resistencia, una pequeña voz interna que dice, ¿otra vez la infancia? ¿De verdad todo se reduce a eso? Ya sé que mi infancia fue difícil, pero no quiero seguir culpando a mis padres de todo lo que me pasa. Y esa resistencia la entiendo perfectamente. De hecho, me parece una resistencia sana, porque ir a la infancia no debería ser, y no va a ser en este espacio, un ejercicio de búsqueda de culpables. No vamos ahí para señalar a tus padres, a tus cuidadores, a tu historia, y decir, ellos son responsables de todo lo que soy ahora y de todo lo que me duele. Vamos a la infancia porque no se puede soltar algo que no se entiende de dónde viene. No se puede deshacer un nudo que no se puede ver. No se puede transformar una respuesta que sigue siendo invisible porque parece que eres tú. Y cuando entiendes de verdad el origen, no solo intelectualmente, sino con algo más parecido a la compasión, algo muy poderoso empieza a cambiar. El juicio que te haces a ti misma empieza a suavizarse, porque ya no te ves como alguien que falla o que no aprende. Te ves como alguien que aprendió lo mejor que pudo con lo que había. Y esa diferencia entre verse como un fracaso y verse como alguien que sobrevivió de la única manera que sabía es enorme. El software que instalaron antes de que pudieras elegir. Déjame explicarte algo sobre cómo funciona el cerebro humano desde los primeros años de vida. Lo voy a hacer de la manera más humana posible, sin términos técnicos innecesarios, porque lo que voy a describir es algo que puedes reconocer desde tu propia experiencia. Desde que nacemos, nuestro sistema nervioso está aprendiendo qué es normal. No normal en el sentido de lo que debería ser, sino normal en el sentido de lo que es familiar, de lo que se repite, de lo que el cerebro empieza a catalogar como así funciona el mundo y así funciona el amor. Imagina que tu cerebro en esos primeros años es como un software que está siendo programado. Los programadores principales no son personas con intenciones explícitas de dañar o de construir, la mayoría de las veces. Son simplemente tus cuidadores, siendo como son, trayendo su propia historia, sus propias heridas, sus propias limitaciones. Y el software se instala de todas formas, con o sin intención de instalar nada. Y parte de lo que ese software aprende es cómo funciona el amor en mi contexto específico. ¿Es consistente o impredecible? ¿Es algo que tienes que ganarte o algo que te dan libremente? ¿Se queda aunque falles o se puede retirar si no cumple ciertas condiciones? ¿Es seguro pedir o es más seguro no necesitar nada? Estas no son preguntas que una niña pequeña se formula con palabras. Son preguntas que el sistema nervioso responde a través de la experiencia repetida, a través de qué pasa cuando lloras y nadie viene, o cuando lloras y siempre viene alguien, a través de si el amor en tu casa era predecible o dependía del humor de los adultos, a través de si podías ser completamente tú misma, con tus necesidades, con tus emociones, con tus rarezas, y aún así ser amada, o si había versiones de ti que generaban más afecto que otras. Y el cerebro aprende con una eficiencia increíble, y empieza a anticipar. Empieza a construir estrategias para maximizar el amor disponible y minimizar el dolor o el rechazo. Y esas estrategias, que fueron inteligentes en ese contexto, con esas personas, en esa época, se quedan grabadas en el sistema nervioso como si fueran la respuesta correcta para todas las situaciones que se parezcan a aquella.
Es como aprender a caminar con un peso en una pierna porque eso era lo que había. Eventualmente, caminar con ese peso se siente normal. Eventualmente dejas de notar que cargas algo que los demás no cargan, pero el peso sigue ahí. Hay algo más que quiero que entiendas, porque es uno de los conceptos más liberadores que existen en este campo. Las heridas de la infancia no son siempre lo que te hicieron. A veces son lo que el niño o la niña que fuiste interpretó de lo que pasó. Son lo que tu sistema nervioso concluyó sobre sí mismo y sobre el amor en ese momento. Y esas conclusiones, no soy suficiente para que se queden. Si necesito demasiado pierdo el amor. Es más seguro no pedir. Tengo que ganarme el amor siendo de cierta manera. Se vuelven las creencias que operan por debajo de todo. Y desde esas creencias, los patrones tienen una lógica perfecta. El cerebro adulto no distingue entre una amenaza real ahora mismo y una amenaza emocional que aprendió hace 20 años. Para él, la señal es la misma. La respuesta es la misma. Y hasta que no intervengamos con conciencia, con trabajo interior genuino, va a seguir respondiendo de la misma manera que aprendió. El mapa de lo conocido, aunque duela. Ahora quiero irme al corazón específico de los patrones que repites en las relaciones. Y voy a hablarte de algo que quizás nunca nadie te ha explicado exactamente de esta manera. Los patrones relacionales, esas formas de conectar, de amar, de pedir, de dar, de alejarte cuando algo se pone íntimo o de aferrarte cuando amenaza perderse, están directamente conectados con cómo fue el amor en tus años de formación. Y no me refiero necesariamente a trauma con T mayúscula. No necesitas haber vivido una historia de abuso evidente o abandono dramático para tener patrones relacionales complejos. A veces fue simplemente esto: crecer en un hogar donde el amor era inconsistente, donde un día había mucho calor y afecto y al siguiente había distancia o crítica sin que pudieras predecir cuándo iba a venir qué, donde nunca sabías exactamente cuándo ibas a recibir cariño y cuándo ibas a recibir desaprobación, donde aprendiste a leer el ambiente antes de moverte, antes de pedir, antes de expresar lo que necesitabas. O quizás fue crecer en un hogar donde el amor estaba presente, pero venía con condiciones, algunas dichas y otras no, donde sentías que te querían más cuando eras buena, cuando obedecías, cuando no causabas conflicto, cuando eras fácil, y donde había momentos en que ese amor se retiraba, con frialdad, con crítica, con distancia, cuando eras demasiado demandante, demasiado sensible, demasiado tú. O quizás fue crecer con cuidadores que estaban físicamente presentes, pero emocionalmente ausentes, que estaban en la misma habitación, pero no estaban realmente disponibles para ti emocionalmente, y aprendiste muy temprano a no necesitar demasiado, a hacerte cargo de tus propias emociones sola, a ser independiente antes de tiempo, a no pedir porque ya sabías, de alguna manera, que no podías articular pero que sentías que no ibas a recibir lo que necesitabas de todas formas. En cualquiera de estos escenarios, el sistema nervioso desarrolló la misma habilidad clave, la hipervigilancia, la capacidad de estar constantemente escaneando el ambiente emocional a tu alrededor. ¿Está de buen humor? ¿Me va a recibir bien hoy? ¿Qué debo hacer o dejar de hacer para mantener la conexión estable? ¿Hay alguna señal de que algo está mal? Y esa habilidad, que fue brillante para sobrevivir y navegar ese entorno específico, se lleva a la adultez. Se lleva a las relaciones de pareja, a las amistades, al trabajo, a cualquier situación en que depende de alguien más emocionalmente. Y se activa automáticamente, sin que te lo propongas, en cualquier situación que active la misma señal que el sistema nervioso aprendió a temer. En aquí está la parte que me parece más importante que entiendas, porque es la que más cambia la perspectiva. El patrón te lleva hacia lo conocido, no hacia lo seguro, hacia lo conocido, porque para el sistema nervioso lo conocido es predecible y lo predecible, aunque duela, se siente más manejable que lo desconocido, que lo nuevo, que lo que no sabe cómo navegar. Es por eso que a veces elegimos una y otra vez personas que se parecen, no en lo superficial, no necesariamente en lo visible, sino en la energía, en la dinámica que crean, en lo que activan en nosotras, a las figuras de apego de nuestra infancia. No porque seamos masoquistas, no porque no queramos algo mejor,
sino porque el cerebro está buscando completar lo que quedó incompleto. Está buscando resolver lo que nunca se resolvió. Está buscando, inconscientemente, que esta vez sea diferente. Y la única forma de cambiar ese mapa es entrar conscientemente en él, verlo con claridad, nombrarlo sin juicio y empezar, paso a paso, a dibujar uno nuevo. Y si estás reconociendo algo de esto ahora mismo, si hay una parte de ti que está diciendo, sí, eso me suena, sí, así me pasa a mí, sí, eso lo viví, quiero que sepas algo importante. Que hayas llegado hasta aquí, que estés eligiendo hoy mirar hacia adentro, en lugar de distanciarte del dolor, que hayas encendido este video y te hayas quedado, no es casualidad. Significa que algo en ti ya está listo para entender esto de una manera diferente. No desde la culpa que agota y paraliza, no desde la resignación que cierra puertas antes de abrirlas, sino desde la comprensión que ilumina, desde la compasión que sana, desde el poder real de una persona que ya no navega completamente a oscuras. Y ese momento, el momento en que empiezas a ver el patrón con claridad, en que dejas de interpretarlo como un defecto tuyo y empiezas a verlo como una respuesta aprendida, ese es el primer acto real de sanación, no el último, el primero. Quiero pausar aquí un momento. ¿Qué de lo que acabamos de explorar reconoces en tu vida? ¿Hay un patrón que puedas empezar a nombrar, aunque sea vagamente, aunque todavía no tengas todas las palabras, que sientes que se repite en ti? ¿Puedes ver, aunque sea con un pequeño destello de claridad, de dónde podría venir ese patrón? Si quieres, escríbelo en los comentarios. No tienes que compartir más de lo que quieras. No tienes que tenerlo todo claro para escribir algo. Solo nombrarlo ya es un acto de sanación. Solo decir, esto también me pasa a mí, ya vale mucho. Sigamos. ¿Cómo vive hoy en ti? El patrón vive en tu cuerpo, no solo en tu mente. Algo que rara vez se menciona cuando se habla de patrones emocionales es que estos patrones no viven solo en la mente, no solo en los pensamientos que tienes, en las decisiones que tomas, en las palabras que dices o dejas de decir. Los patrones viven en el cuerpo. Están codificados en el sistema nervioso, no solo en el pensamiento. Y esto es crucial porque significa que transformar un patrón no es solo un trabajo intelectual. No es suficiente con entenderlo desde la cabeza. El cuerpo también tiene que vivir algo diferente. Y eso toma tiempo, toma práctica, toma repetición. Vamos a ver cómo se manifiesta esto en el cuerpo. Está en esa tensión específica que aparece en el pecho, o en el estómago, o en los hombros. Cada persona la siente en un lugar diferente. Cuando alguien que te importa hace algo que activa el patrón. Cuando tarda en responderte y la espera empieza a volverse incómoda. Cuando cambia el tono de voz sin que puedas identificar exactamente qué cambió. Cuando crees haber visto una señal, aunque quizás no la haya, de que algo no está bien en la conexión. Y está también en la respuesta física de alivio cuando la situación se resuelve. Ese soltar el aire que no sabías que estabas aguantando. Esa relajación de músculos que no sabías que tenías tensos. Esa es la firma corporal del patrón. Tensión cuando la amenaza, real o percibida, se activa. Alivio cuando se desactiva. Un ciclo que el cuerpo aprende a anticipar. Está en el cansancio que sientes en ciertas relaciones o después de ciertos encuentros sin que haya pasado nada malo en apariencia. Una conversación que debería haberse sentido bien, pero te dejó agotada. Una situación que objetivamente fue tranquila, pero por alguna razón te drenó. Ese cansancio es el costo energético de mantener la vigilancia activa durante toda la interacción, de estar monitoreando en segundo plano, de sostener la conexión desde la ansiedad en lugar de desde la confianza. Está en la dificultad para estar completamente presente, para disfrutar de un momento tranquilo con alguien, porque una parte de ti siempre está esperando que algo salga mal, que el humor del otro cambie, que la seguridad se acabe, que llegue el momento en que tendrás que hacer algo para volver a ganártela. El cuerpo guarda lo que la mente no pudo procesar en su momento,
y aprender a escuchar las señales del cuerpo, sin analizarlas en exceso, sino simplemente reconociéndolas, es una de las partes más importantes del proceso que vamos a explorar. Las decisiones que el patrón toma por ti. Los patrones también viven en las microdecisiones que tomas todos los días. Decisiones tan pequeñas que ni las consideras decisiones. Cosas que simplemente haces o no haces sin pensarlo, sin que pase por ningún proceso consciente de elección. Lo ves en cómo manejas la comunicación en las relaciones, en cuánto tiempo esperas antes de responder un mensaje para no parecer demasiado disponible, aunque en realidad ya hayas leído el mensaje y sepas qué quieres responder. O en todo lo contrario, en cómo verificas si vieron tu mensaje en el segundo en que lo mandaste, y en cómo ese pequeño check azul, o su ausencia, puede afectar tu estado de ánimo de una manera que te resulta desproporcionada, aunque no puedas evitarla. Lo ves en por qué aceptas planes que no quieres realmente, compromisos que te cuestan, invitaciones a las que irías con el corazón en los pies, pero a donde vas de todas formas porque la alternativa, decir que no, decepcionar a alguien, que te vean como alguien que no quiere, parece más costosa emocionalmente que el plan en sí. Lo ves en ese momento en que dices, está bien cuando no está bien, en que dices, no importa cuando sí importa, en que dices, tú decide cuando tienes una preferencia clara, pero no te parece seguro o correcto expresarla, en que minimizas tu propio malestar antes de compartirlo, reduciéndolo a, nada, solo estoy un poco cansada, cuando en realidad hay algo más que no sabes cómo decir. Lo ves en cómo priorizas las necesidades de otras personas antes de identificar las tuyas propias. No porque seas fundamentalmente altruista, aunque también puedas serlo, sino porque aprendiste que era más seguro, que generaba menos conflicto, que mantenía los vínculos más estables, que era la manera de no perder el amor que tenías disponible. Y está en la paz, en esa paz tranquila, esa tranquilidad de fondo, esa sensación de que estás bien y que la conexión está bien y que no tienes que hacer nada para merecer el amor que estás recibiendo. Esa paz que quizás no has sentido de manera sostenida en una relación cercana. Nombrar este costo no es para que te sientas peor, es para que puedas ver con claridad lo que está realmente en juego cuando hablamos de transformar un patrón. No es un ejercicio de autoconocimiento abstracto y sin consecuencias. Es una manera concreta de recuperar tu energía, tu presencia y el espacio para ser completamente tú misma en todas las áreas de tu vida. El camino de transformación. Porque solo entender no es suficiente. Antes de hablar de qué funciona, quiero ser honesta sobre qué no funciona. Porque si no, corremos el riesgo de hacerlo de siempre. Emocionarnos con la comprensión nueva, sentirnos bien por un par de días y luego decepcionarnos cuando las cosas no cambian y concluir que esto no sirve para mí. No funciona solo entender el origen, aunque entender el origen es el primer paso esencial y lo que hemos estado haciendo durante este episodio no es suficiente por sí solo. Puedes saber perfectamente de dónde viene tu patrón y seguir repitiéndolo. Puedes poder explicárselo a cualquier persona con toda la lucidez del mundo y volver a casa y hacer exactamente lo mismo que siempre has hecho. Saber algo con la mente no reescribe automáticamente los circuitos del sistema nervioso. No funciona solo querer cambiar. La voluntad es un ingrediente necesario, pero no es el único. Funciona un libro, un video, una conversación, ni este video en particular. No te digo esto para desanimarte, te lo digo para que no te decepcionen cuando en 2 semanas o en 2 días notes que el patrón se activó de nuevo, que hiciste lo de siempre, que reaccionaste automáticamente en lugar de elegir conscientemente. Eso no va a significar que fallaste, va a significar que eres humana y que el proceso lleva tiempo. Lo que funciona es un proceso con práctica constante y repetida, con paciencia genuina, del tipo que no exige resultados inmediatos, con la disposición de sentir cosas incómodas en el camino, porque transformar un patrón implica necesariamente hacer cosas que se sienten extrañas, que van en contra de lo familiar, que activan la resistencia del sistema nervioso que prefiere lo conocido. Y ese proceso empieza con un primer paso concreto. ¿Qué es lo que quiero darte ahora? En que estés en la 4ª etapa y algo active la primera.
Habrá semanas de avance y semanas que parezcan retroceso. Pero hay una dirección, y esa dirección importa. La primera etapa es la que estamos trabajando hoy, la toma de conciencia. Ver el patrón, entender de dónde viene, nombrar las creencias que lo sostienen, empezar a distinguir entre tú eligiendo y el patrón eligiendo por ti. Esta etapa nunca termina del todo, siempre hay nuevas capas por ver, pero hay un punto en que la conciencia se vuelve suficientemente estable para sostener las siguientes etapas. La segunda etapa es la sanación desde la raíz, y esto implica trabajar con la parte de ti que aprendió el patrón. No solo entenderla intelectualmente, sino relacionarte con ella de otra manera. Darle a esa parte de ti lo que no recibió entonces, la validación que faltó, la seguridad que necesitaba, la compasión que no se le dio. Este trabajo a veces necesita acompañamiento profesional, un terapeuta, un proceso de coaching especializado. A veces se puede hacer con herramientas como la escritura terapéutica, la meditación, el trabajo con partes de uno mismo, el movimiento somático. La tercera etapa es fortalecer tu mundo interior, construir una base de regulación emocional que no dependa completamente de la respuesta del otro. Desarrollar tu propia capacidad de sostenerte, de consolarte, de mantenerte estable emocionalmente en los momentos difíciles sin que esa estabilidad tenga que venir de afuera. Esto suena abstracto, pero es algo muy concreto que se practica todos los días. Y la cuarta etapa es aprender a relacionarte de manera diferente. Practicar en relaciones reales con personas reales los comportamientos nuevos. Probar decir que no y quedarte con la incomodidad de que alguien no quede contento. Probar pedir lo que necesitas directamente y tolerar la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Probar quedarte presente con alguien emocionalmente disponible en lugar de sabotearlo porque la estabilidad se siente extraña. No en ese orden perfecto. Con retrocesos y con práctica real, esa dirección cambia el mapa. El diario del patrón. 3 días de observación. Hay un ejercicio que le propongo a todas las personas que están empezando este primer momento de reconocimiento. Es sencillo, toma entre 5 y 10 minutos por día y es sorprendentemente revelador. Se llama el diario del patrón y funciona así. Durante 3 días, solo 3 días, no tienes que comprometerte con nada más grande que eso. Lleva un registro breve cada vez que sientas que el patrón se activó, cada vez que hiciste lo de siempre, cada vez que el automatismo apareció. 3 preguntas, solo 3. Primera, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el estímulo concreto? ¿Qué dijo alguien o qué hizo? ¿O qué no dijo o qué no hizo que activó la respuesta automática? Segunda, ¿qué sentiste en el cuerpo y qué te dijiste en la mente? ¿Dónde apareció la tensión y cuál fue la ecuación o creencia que apareció en el fondo? Tercera, ¿qué hiciste? ¿Cómo reaccionaste? ¿Censuraste tus palabras? ¿Cediste? ¿Esperaste hipervigilante? ¿Diste de más? Eso es todo. No intentes cambiar nada todavía. Solo registra. Solo observa. La primera vez que notas el patrón antes de que te arrastre, aunque sea por medio segundo, aunque el patrón gane de todas formas, ya no eres su prisionera, eres su testigo. Y ser testigo es el primer paso irreversible hacia la libertad. Gracias por acompañarme en este episodio de Heridas a Alas. Si lo que escuchaste hoy te sumó algo, suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios y comparte este contenido con alguien que lo necesite. Yo soy Carol y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda, cada herida que miras con honestidad es un ala que empiezas a desplegar.